Vamos a comenzar con el estudio del protocolo TCP, el cual es un protocolo de la capa de transporte. Este estudio es necesario ya que en muchas de las comunicaciones que nosotros utilizamos cada día, los protocolos de la capa de aplicación se valen del protocolo TCP para el envío de sus mensajes. Si recordamos la explicación que dimos en la introducción a la capa de transporte, estamos pensando que esta capa ofrece un servicio y podemos hacer una analogía con el servicio postal cuando nosotros mandamos un paquete. Nosotros depositamos dentro de una cajita, dentro de un paquete, el contenido que queremos que llegue de un lugar a otro. Y nosotros podemos elegir, dependiendo de la compañía del servicio postal, si queremos un servicio más eficiente, en el cual podemos incluir a lo mejor un rastreo para saber en qué punto va a nuestro paquete o en qué momento va a llegar, o un servicio un poco más económico en el que solamente la compañía nos va a decir cuando llegue este paquete. En el segundo caso, si hacemos la analogía con los protocolos de la capa de transporte, pensamos que se está utilizando el protocolo UDP, en el cual solamente se manda el mensaje de un lugar a otro y si llegó bien, si no, pues tenemos mala suerte. En contraposición con el protocolo TCP, que posee de ciertos mecanismos para que podamos detectar algunas fallas y en su caso poderlo recuperar y completar la transmisión de un mensaje. Esto es a grandes rasgos el protocolo TCP, es decir, nos provee de mecanismos para hacer que el transporte de los paquetes, de los mensajes, sea más eficiente, más confiable. En este video daremos algunas características del protocolo TCP de forma general. Vamos a ver que es necesario establecer una sesión siquiera antes de mandar ya los datos de la capa de aplicación a través de lo que conocemos como el Three-Way Handshake. El Transmission Control Protocol o protocolo TCP es un protocolo confiable que nos provee de algunos mecanismos para recuperarnos ante ciertos errores y así tratar de garantizar de mejor forma que nuestros mensajes van a llegar desde un destino a un origen. TCP trabaja con direcciones únicas, es decir, que un solo equipo se va a comunicar con otro equipo a la vez en una sola sesión. No va a poder establecer una misma sesión un equipo con diferentes equipos. Si quiere establecer un equipo, por ejemplo un servidor, una comunicación con otros equipos, va a tener que establecer una sesión por cada uno de ellos, debido a que las sesiones nos permiten tener un control de los mensajes que nosotros estamos mandando y recibiendo, para de esta forma detectar si es que hubo algún error en la transmisión y si es el caso, volver a mandar, por ejemplo, los mensajes. Además, es posible que durante la transmisión el orden de los mensajes varíe. Por ejemplo, pensemos en que queremos mandar un archivo de una película de 1 GB. Lo que tenemos que hacer es partir este archivo en archivos menores. El máximo tamaño de archivo que nosotros podemos mandar en una red común es de 1500 bytes. Entonces tenemos que dividir este archivo de 1 GB en mensajes más pequeños de hasta 1500 bytes. Nosotros vamos a mandar cada uno de estos mensajes a través de la red, pero estos mensajes llegan en un orden. Es decir, para que el destino pueda ver la película completa y en orden, tiene que reensamblar cada uno de esos mensajes en el orden correspondiente. ¿Qué tal si de repente ve el final y después ve el principio? Por supuesto eso no pasa. Entonces, para que nosotros podamos tener un orden, hay que etiquetar cada uno de los mensajes con un identificador. ¿Por qué es posible que al mandar los mensajes, por ejemplo, el mensaje 5 llegue antes al destino que el mensaje 4? Esto se debe a todas las rutas que existen en internet. A lo mejor el mensaje 4 en algún momento se fue por una ruta y durante su camino esta ruta se congestionó, es decir, hubo mayor tránsito de mensajes en esta ruta y tardó más en llegar a su destino. Quizá el mensaje 5, cuando se envía, detecta que la primera ruta por la que fue mandado el mensaje 4 es más lenta, por lo que busca otra ruta. Es por eso que este mensaje 5 va a llegar antes que el mensaje 4. Gracias a estos identificadores que les vamos a colocar a cada uno de estos mensajes, es que el destino puede reensamblarlos y así recibir este paquete, esta película, de forma completa. Además de los números de identificación de cada mensaje, que el nombre formal es números de secuencia,
nosotros vamos a utilizar otros identificadores para manejar estos posibles errores y para llevar el control de estas sesiones. Les vamos a llamar que son banderas. Estas banderas nos van a ayudar para indicar cuál es el estado de la conexión. Además, si recordamos el modelo de red que estamos siguiendo de 5 capas, debajo de la capa de transporte se encuentra la capa de red y generalmente para el envío de los mensajes nosotros utilizamos el protocolo IP o Internet Protocol. Este protocolo IP tiene una sección dentro de su cabecera de datos que nos indica cuál es el protocolo de la capa de transporte que se está utilizando. En este caso el número 6 identifica al protocolo TCP. En esta diapositiva estamos viendo cómo es que se conforma un mensaje de TCP. Tiene diferentes campos. Cada uno de esos campos está definido de un tamaño. Por ejemplo, el puerto origen o el source port tiene una longitud de 16 bits o 2 bytes, al igual que el puerto destino o el destination port. Además, aquí vemos que hay otro número de 32 bits que le vamos a llamar el número de secuencia y otro campo que le llamamos el número de ACK, que nos van a ayudar justo a identificar estos mensajes con un ID. Y estamos viendo otros valores. Estamos viendo el header length que nos dice de qué tamaño es la cabecera. Hay algunos bits que son reservados para un uso futuro y los siguientes 8 que vemos justo en esta cabecera son las banderas. Vamos a revisar a profundidad algunos de estos campos en este video y en algunos videos posteriores. Retomando los dos primeros campos de esta cabecera TCP, nos damos cuenta que tienen tanto el puerto origen como el puerto destino. Cada uno de estos puertos es de 16 bits. Por eso, si nosotros tenemos todas las combinaciones de estos 16 bits, nos da que podemos tener 65.536 puertos disponibles. Ya hemos revisado en otros videos cómo es que se clasifican estos puertos. Cuando un cliente establece una comunicación con un servidor, generalmente utilizamos un puerto efímero o un puerto aleatorio en el cliente y tenemos puertos reservados o puertos bien conocidos del lado del servidor. Por ejemplo, pensemos en el servicio web, que utiliza comúnmente los puertos 80 o 443. Estos puertos están del lado del servidor, mientras que del lado del cliente nosotros podemos utilizar un puerto aleatorio mayor. Por eso se dice que las conexiones van de puertos altos a puertos pequeños. Si vemos un comportamiento diferente, habría que analizar qué es lo que está pasando con esta comunicación. Si es que el protocolo así está establecido y por eso se requiere que haya una comunicación de puertos más pequeños a puertos más pequeños o a puertos grandes, o quizá podría ser alguna falla de seguridad que tenemos que revisar. Para ejemplificar algunos de los conceptos que estamos viendo, voy a consultar la página web de la Facultad de Ciencias, voy a capturar los mensajes que se envían, voy a capturar el tráfico de red utilizando el programa Wireshark. Una vez que se ha desplegado y que hemos capturado estos paquetes, entonces vamos a proceder a su análisis. Si observamos el primer mensaje de esta comunicación entre la página web y mi computadora, observamos en la segunda parte de datos de Wireshark, primero los datos de la capa de enlace. Aquí se está utilizando el protocolo Ethernet para la comunicación. Después, en la capa de red se está utilizando el protocolo IP y por último, en la capa de transporte se está utilizando el protocolo TCP. Si desgloso el protocolo IP, podemos observar en uno de sus campos que viene cuál es el protocolo de la siguiente capa. En este caso está identificando al protocolo TCP con el número 6, es decir, después del protocolo IP de la capa de red vamos a encontrar información de la capa de transporte, particularmente porque se está utilizando el protocolo TCP y lo identifica con el número 6. Si en lugar de que el siguiente protocolo fuera TCP siguiera UDP, lo identificaría con otro número, con el número hexadecimal 11 o número decimal 17. Si observamos en la tercera zona de datos, al seleccionar este campo del protocolo, estamos viendo que en el 9º byte de la cabecera de IP es en donde se encuentra este número.
Si hacemos el desglose de la información del protocolo TCP, podemos observar que los dos primeros campos pertenecen al puerto origen y al puerto destino, justo como lo veíamos en una de las diapositivas. Si ponemos más atención en la tercera zona de datos, estamos viendo que el puerto origen está conformado por 4 dígitos en hexadecimal. Cada uno de estos dígitos es de tamaño de 4 bits, es decir, cada 2 dígitos de hexadecimal es un byte. Para el puerto origen tenemos el número hexadecimal D545, que si nosotros hacemos la conversión en decimal nos da el puerto 54.597. Este pertenece a una comunicación que ha iniciado un cliente. Entonces observamos que se cumple la regla que hayamos visto. Cuando un cliente inicia una comunicación hacia un servidor, utiliza un puerto alto. Vamos a ver si es que el servidor utiliza un puerto más pequeño. Y efectivamente así es. Si observamos en el campo de puerto destino, vemos el puerto 80. Este número está en decimal. Si observamos la tercera zona de datos de Wireshark, vemos que el número es 0050 en hexadecimal, que si hacemos la conversión, pues corresponderá al puerto 80. Si nosotros asociamos el puerto 80 al servicio web, entonces nuestro servidor web está recibiendo una conexión de un cliente que inició comunicación utilizando el puerto 54.597 hacia el servidor en el puerto 80. Para ello se tuvo que haber establecido una conexión a través de un socket. Esto lo estamos viendo en el primer mensaje de esta comunicación. Podemos notar que para este dato del puerto 80 no necesitamos los 16 bits para representar este número. Únicamente necesitamos 8 bits o un byte. El 50 es suficiente para representar el 80. Pero como la especificación del protocolo TCP nos dice que para el puerto destino tenemos que reservar 16 bits, el resto de los bits que no estamos utilizando, los primeros 8 bits o los 8 bits más significativos, los estamos poniendo en 0. Es decir, nosotros no podemos cambiar esta longitud. Si, por decirlo así, nos sobran bits para representar algún número, los tenemos que rellenar con 0 en la parte más significativa. Si nosotros queremos un número mayor al 65.535, no lo vamos a poder lograr, ya que esta especificación está definida en un estándar y todos los sistemas operativos que quieran enviar comunicaciones utilizando el protocolo TCP se tienen que apegar a este estándar. Si nosotros quisiéramos diseñar otro protocolo de la capa de transporte, entonces podríamos hacerlo modificando este estándar y creando uno propio, o empezando de cero y creando este propio protocolo de la capa de transporte. Como les mencionaba hace un momento, cuando nosotros mandamos un mensaje entre un cliente y un servidor utilizando el protocolo TCP de la capa de transporte, es necesario establecer una sincronización entre cada uno de estos equipos para que nosotros podamos implementar algunos de los controles que tiene TCP. Para establecer una sesión de TCP, nosotros requerimos de 3 pasos previos antes de que se envíen datos de la capa de aplicación. Eso es lo que conocemos comúnmente como el Tree-One Handshake o un saludo de 3 pasos. ¿Cómo es que se inicia una comunicación? Pues primero, el cliente envía un mensaje hacia el servidor. Este mensaje, en el campo de las banderas de TCP, tiene activada la bandera de SYN, la bandera de sincronización, y en el número de secuencia ha establecido un valor aleatorio. En la diapositiva lo estamos marcando con X. Entonces el cliente envía un mensaje de TCP hacia el servidor con la bandera de SYN activada y con un número de secuencia. Si el servidor quiere iniciar comunicación con este cliente, entonces le envía un mensaje como respuesta. Este mensaje tiene las banderas de SYN, de sincronización y ACK activadas. Es decir, cada vez que se envía un mensaje, el destino tiene que confirmar la recepción de este mensaje. Esto lo hace con la bandera de ACK. Por ejemplo,
Cuando nosotros mandamos un mensaje a través de WhatsApp, hay algunos identificadores que nos ayudan a saber si este mensaje fue entregado a su destino. Si solamente vemos una palomita en el mensaje, quiere decir que nuestro mensaje salió de nuestro equipo. Si vemos dos palomitas en gris, lo que nos indica es que el mensaje que nosotros enviamos le llegó al destino. Y si vemos dos palomitas en azul, quiere decir que la persona ha visto este mensaje, aunque a veces nos dejen en visto. De manera similar, TCP tiene estos mecanismos. Cada vez que se envía un mensaje, el destino tiene que confirmar la recepción de este mensaje con la bandera de ACK. Pero aprovechando que el servidor tiene que mandar un mensaje como respuesta y para no utilizar otro mensaje, lo que hace en este mismo mensaje es enviar una bandera de sincronización, porque el servidor también quiere sincronizarse con su cliente. Por el lado de los números de secuencia, los números de ACK o los números de confirmación, vemos que estos han cambiado. La respuesta del servidor lo que hace es incrementar en 1 el número de secuencia que mandó el cliente. Para este ejemplo, el número de secuencia que mandó el cliente es X. En ese momento, lo que tiene que hacer el servidor es, al número de secuencia que le llegó del cliente, le va a sumar un 1 y lo va a colocar en el campo del número de confirmación o del número de ACK, que es este campo. Por otro lado, el servidor quiere comenzar también esta sincronización con el cliente. Entonces, envía su propio número de secuencia, que para este ejemplo es Y. Una vez que este mensaje le llegó al cliente, entonces lo que hace es mandar un mensaje de confirmación, porque recordemos que ante cada mensaje que le llega a un destino, tiene que mandar una confirmación de que le llegó este mensaje. Es por eso que el cliente también envía un ACK, un mensaje con la bandera de ACK activado. Además, tiene que seguir la misma convención. Al número de secuencia del servidor le va a sumar un 1 y lo va a incluir en el número de ACK del cliente. Lo vemos aquí. El número de secuencia del cliente es Y más 1, que corresponde al número de secuencia del servidor más 1, mientras que el número de secuencia del cliente no ha cambiado. Vamos a ver con más detalle el envío de los números de secuencia y confirmación en este trigo en Handshake para que no haya ninguna confusión. ¿Cuál es el objetivo de tener estos números? Pues que el cliente necesita tener un ID por cada mensaje que él está mandando, para que en su caso, si se perdió alguno de estos mensajes, ya sea porque hubo una congestión en la red y este mensaje se perdió o llegó después, o que el servidor haya estado tan saturado que no pudo procesar este mensaje del cliente, entonces es que el cliente necesita tener un control de qué mensajes ha enviado al servidor y cuáles han sido procesados correctamente por el servidor. Por eso es que cada mensaje del cliente necesita de un identificador. Este identificador le vamos a llamar número de secuencia. Este número de secuencia lo ha establecido el sistema operativo del cliente. Para esta diapositiva, el número de secuencia del cliente le vamos a llamar X. Además, por su lado, el servidor también necesita que cada uno de los mensajes que le envía al cliente tengan un identificador, pero no va a ser el mismo identificador que utiliza el cliente. El servidor va a llevar por su cuenta este seguimiento de los mensajes que él envía. Es por eso que los números de secuencia del servidor en esta diapositiva le vamos a llamar Y, que es diferente al número de secuencia del cliente. En el primer mensaje que envía el cliente y al llegar al servidor, lo que hace el servidor es tomar el número de secuencia del cliente y sumarle un 1.
Y este campo ya no lo va a poder poner en el número de secuencia, en el campo del número de secuencia, porque si no, sobreescribiría el número de secuencia propio de los mensajes del servidor. El resultado de esta suma lo va a colocar en un campo que le vamos a llamar el número de confirmación, del servidor. Para el ejemplo de esta diapositiva, el número de confirmación del servidor es X, le va a sumar un 1, entonces el resultado es X más 1 y lo va a colocar en este campo, en el número de confirmación del servidor, de tal forma que cuando el cliente envía el primer mensaje, el número de secuencia del cliente en la respuesta del servidor se convierte en el número de confirmación del servidor. De manera análoga, el número de secuencia del servidor, que para esa diapositiva le llamamos Y, cuando el cliente le responda, va a hacer lo mismo. Va a tomar el número de secuencia del servidor Y y le va a sumar un 1. Pero no lo va a colocar en el campo de número de secuencia del mismo, porque si no se sobreescribiría. Lo que va a hacer es colocar esta suma en el campo de confirmación del cliente, de tal forma que el número de secuencia del servidor para el cliente se convierte en el número de confirmación del cliente. Vamos a analizar el Trivial Handshake en la captura que acabamos de tomar hace un momento. Podemos observar en los primeros 3 mensajes este Trivial Handshake. En el primero, observamos que un equipo cliente con dirección IP 192.168.1.72 ha iniciado una comunicación con un servidor con dirección IP 132.248.181.248. Si nosotros vemos los campos del protocolo TCP, particularmente en el campo de banderas, vemos que hay 8 banderas y la bandera de SYN ha sido establecida o ha sido colocada. Esto porque el primer mensaje del Trivial Handshake tiene la bandera de SYN activada, lo está mandando el cliente. ¿Pues para qué? Para sincronizarse. En el segundo mensaje observamos que es el servidor quien está mandándolo hacia el cliente. Si nos vamos igualmente a la parte de las banderas, observamos que la bandera de ACK ha sido colocada, ha sido activada, y también la bandera de SYN. ¿Por qué ha sido colocada la bandera de ACK? Pues lo acabamos de mencionar hace un momento. En el protocolo TCP, cada vez que un mensaje es enviado, el destino tiene que mandar un mensaje de confirmación, y esto lo hace con la bandera de ACK activada. Entonces, este ACK es una confirmación al mensaje de SYN que mandó el cliente. Por su lado, el servidor también quiere establecer una sesión de TCP con el cliente. Entonces aprovecha este mismo mensaje y manda su propio mensaje de sincronización. Para esto establece la bandera de SYN como activada. También decimos que las banderas han sido colocadas en 1, ya que cada bandera corresponde a un bit. Si observamos el tercer mensaje, que es enviado por el cliente al servidor, vemos que la bandera de ACK ha sido activada. ¿Por qué? Porque el cliente necesita confirmarle al servidor que recibió el mensaje anterior. No hay la bandera de SYN activada, ya que ya no es necesario que el cliente mande un mensaje de sincronización, puesto que lo hizo con el primer mensaje. Vamos ahora a observar qué es lo que ocurre con los números de secuencia y los números de confirmación. En el primer mensaje, el cual es enviado por el cliente hacia el servidor, vemos que hay un número de secuencia 0 y un número de confirmación 0. Pero en realidad el número de secuencia no es 0. Si observamos la tercera zona de datos de Wireshark marcado en azul, vemos que es un número de 32 bits o 4 bytes. Recordemos que cada 2 dígitos hexadecimal es un byte. Este número entonces es el D05E6973. Es el número o es el ID que ha colocado el cliente en sus mensajes. En el número de confirmación vemos que efectivamente es 0, porque no ha habido ningún intercambio de información o ningún otro mensaje con el servidor antes que este primero.
Voy a anotar entonces este número de secuencia del cliente. El número de secuencia del cliente es D0 5E 69 73. Si la teoría es correcta, entonces en el segundo mensaje de este Three-Way Handshake, el cual va a ser enviado del servidor al cliente, vamos a observar en el número de confirmación de ese mensaje este número más 1, por lo que el número de ACK o el número de confirmación que envía el cliente va a ser este número enviado por el cliente al servidor, pero el servidor le va a sumar 1. Y vamos entonces a observar el segundo mensaje del Three-Way Handshake en el campo del número de confirmación. Y efectivamente es D0 5E 6974. Recordemos que este mensaje lo ha enviado el servidor. Ahora bien, por el lado del servidor, él también está mandando en este mensaje su propio número de secuencia. Si observamos otra vez, es un número de secuencia 0. ¿Pero por qué 0? Pues porque Wireshark, al saber que es el primer mensaje que está mandando el servidor, lo ha colocado en 0. Pero digamos que es un número relativo, porque otra vez, en realidad, el número de secuencia está marcado en la tercera zona de datos de Wireshark y es el BF1B7F21. Ese es el número de secuencia o el número de identificador que ha puesto el servidor a este mensaje. También lo voy a anotar. Entonces, el número de secuencia del servidor es BF 1B 7F 21, por lo que en el tercer mensaje del Three-Way Handshake, el cual va a ser enviado por el cliente hacia el servidor, vamos a ver este número más 1, pero en el campo de confirmación, por lo que el número de ACK o de confirmación del cliente será este número BF1B 7F21 más 1, dando como resultado BF1B 7F22. Vamos a observar si es así, seleccionando el tercer mensaje de este Three-Way Handshake. Observamos el número de ACK o el número de confirmación y efectivamente es correcto. Entonces, ¿para qué nos van a servir estos números de secuencia de confirmación? Nos van a ayudar a saber si es que alguno de los mensajes no llegó correctamente. En un video posterior vamos a ver cómo funcionan o cómo es que estos números interactúan cuando ya se empiezan a mandar mensajes con datos de la capa de aplicación. Este Three-Way Handshake en ninguno de los mensajes tiene datos de la capa de aplicación y vamos a observarlo. Selecciono el primer mensaje del Three-Way Handshake y no vemos en la capa de aplicación ningún protocolo, tampoco en el segundo y tampoco en el tercero. Es hasta el cuarto mensaje, una vez que ha estado establecida la sesión de TCP, que se comienzan a mandar los mensajes de la capa de aplicación. Y observemos, a partir del cuarto ya vemos el primer mensaje de la capa de aplicación. En este caso, como es una página web, pues corresponde al protocolo HTTP. Pero para que se pueda mandar este mensaje, antes se tuvo que haber dado el Three-Way Handshake entre el cliente y entre el servidor. Hasta aquí termina este video sobre el Three-Way Handshake. En videos posteriores vamos a ver cómo es que los números de secuencia y confirmación trabajan cuando nosotros estamos descargando un archivo en internet.